Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, ahorita quiero tomarme un poco más del tiempo que por lo regular hago yo mis devocionales. Quiero detenerme un poquito a meditar algo que precisamente reflexionaba el día de ayer y tiene que ver con cómo visualizamos lo que viene, cómo visualizamos el tiempo que viene, porque Dios nos ha estado hablando. Creo que Dios nos ha estado hablando y quiero pensar en eso, ¿no? En la forma en la que Dios nos habló al principio del año. Para todos los que son de nuestras iglesias, en las primicias estuvimos hablando un tema que creo que tiene mucho que ver con lo que se ha hecho en el año. Tiene muchísimo que ver. De hecho, una de las citas que leímos, eso fue prácticamente en diciembre. Una cita que leímos y la quiero leer otra vez, que es primero de Crónicas, capítulo 12:32. Y dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Entonces cuando tuvimos la fiesta de las primicias en diciembre, compartimos esta palabra y hablábamos de que este año sería un año de rompimiento. Entonces nosotros hablábamos acerca de rompimientos que vendrían en este año. Y creo que una de las cosas que decíamos es con respecto a la cita de Isaacar, cuando dice que había hombres en Israel que eran entendidos en los tiempos, o sea, que sabían qué era lo que había de hacer, porque comprendían los tiempos, conocían los tiempos, y cuando tú conoces los tiempos, tú sabes qué es lo que vas a hacer, tú sabes cómo te vas a mover, porque sabes qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y entonces hablábamos de esa cita y tratamos de pensar hoy cómo estamos viviendo, ¿no? Y cómo algunas de las cosas que comentamos al principio del año han estado viéndose, que las hemos estado viviendo o hemos estado pasando por ellas. Y ahorita quiero mencionar algunas de ellas con respecto a los rompimientos. Pero son cosas que hemos estado viviendo. Y es porque de alguna forma Dios nos permite conocer el tiempo en el que vamos a entrar. Y nos permite ponernos alerta, hacer movimientos, preparaciones, estar preparados, estar listos para hacer todo este tipo de cosas que tenemos que hacer ahora, porque esta situación de alguna forma nos agarra de sorpresa al mundo entero, pero también en cierta forma Dios ya estaba preparando los corazones, Dios ya estaba preparando las vidas, Dios ya estaba hablando con tiempo. Entonces eso es lo que nosotros tratamos de pensar. Ahora, algo que yo quiero reflexionar o quiero pensar en este momento es ¿qué viene? ¿No? ¿Qué es lo que viene? Porque Dios nos habló acerca de cómo tendríamos que vivir el año, cómo tendríamos que hacer el año, pero el asunto es, o el tema es, ¿qué tienes que hacer ahora? Ya está esta situación, como saben, no hay una fecha en la que esto vaya a terminar definida. Se habla por ejemplo, de nuevos brotes en países donde ya había superado la alerta, y entonces es algo como que parece que nunca va a tener fin, o no va a tener fin, o es algo con lo que las personas se van a tener que acostumbrar a un estilo de vida nuevo hasta que pues haya una vacuna, ¿no? que pueda aliviar a todas las personas. Y entonces, pero no podemos estar pensando, bueno, ya cuando termine la cuarentena, cuando termine la pandemia, porque si las cosas empeoran por cierta razón, circunstancia, y tenemos que continuar con esta situación, ¿qué hacemos? Entonces esto es lo que tenemos que pensar, y es aquí donde yo tengo que decirles que debemos orar para escuchar la voz de Dios acerca de los próximos días. Dios nos habló acerca de este tiempo, pero vamos a escuchar la voz de Dios acerca de los próximos días. ¿Qué quiere Dios que hagamos? ¿Cuál es el plan ahora? No podemos nosotros esperar, bueno, hasta que todo esto termine para entonces ponernos a trabajar o a servir o a recuperar nuestra vida como antes, que es muy difícil que esto vuelva a ser como antes. Entonces la situación aquí es, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros nos metamos en este tiempo? ¿Y cómo podemos trabajar ahora durante toda esta situación que estamos viviendo? Entonces les decía que a principio del año compartíamos un tema que se llamó Año de Rompimiento. De hecho está en nuestra página. A ver si les pongo el enlace para que lo vuelvan a repasar algunos que lo escucharon y pueden volver a leerlo. Entonces este tema hablábamos de rompimientos en algunas áreas, y una de las áreas que decíamos tenía que ver con madurez. Habría un rompimiento acerca de romper la etapa donde eres un niño y tienes que madurar. Y entonces yo siento que esa parte donde tienes que madurar
hablábamos de que madurar en el sentido de la lucha espiritual, de la madurez, de guerra, de liderazgo. Hablábamos de que en este tiempo, en este año necesitábamos que muchos miembros maduraran para poder crear grupos y hubiera líderes de grupo, y creo que esto ha sido necesario o es necesario en este tiempo, porque cómo podemos atender a la gente si no estamos con ella, sino a través de los grupos de extensión. Entonces hablábamos de que Dios quería madurez para este año en ese sentido, madurez también en la obediencia, en la lealtad, en la fidelidad con Dios. Quiero que piense por un momento en ese tiempo. Dios quiere que tú seas fiel y que seas leal y que seas maduro en tu corazón. Y esto me recuerda un poco también la primera serie del año. Dios nos habló. Yo siento que tengo esa sensación, y de hecho les dije cada domingo que compartíamos el tema de todo enero, decíamos, no sé por qué Dios nos está diciendo que tenemos que ser valientes, ¿no? La serie se llamó Sé Valiente, o hablaba de la valentía. Entonces esa serie nos hablaba acerca, o nos desafiaba acerca de tener valor, y no sabíamos acerca de qué estábamos hablando o sobre por qué estábamos pidiendo valentía, pero la iglesia escuchó un tema donde Dios le estaba diciendo, tienes que ser valiente en este año. Y creo que ahorita todavía es un tiempo para todos aquellos que escucharon ese tema recordar, porque tal vez en el momento cuando lo escuchas dices, sí, amén, todo, pero cuando ya llega el momento donde de verdad tienes que ser valiente, es entonces cuando, ¿y dónde está Dios? ¿No? ¿Por qué Dios no me ayuda? Dios mío, ¿y por qué me tienes en esta situación? Sino realmente decir, a ver, Dios quiere que tú seas valiente. Dios quiere que tomes las cosas con valentía. Entonces hablábamos de madurez, y eso me recuerda un poco a la valentía. Hablábamos un poco acerca de rompimiento de moldes, y esto lo compartimos en algunas iglesias porque era lo que Dios nos había dado en esos días en el corazón. Y en el rompimiento de moldes hablábamos una cita de Débora donde dice que hubo opresión, y entonces se levantó hasta que Débora se levantó. Entonces tenía que ver con un rompimiento de molde en el sentido de la mujer, ¿no? Que se levantaría, y ese modelo rígido que la iglesia muchas veces ha tenido, y que en algún momento tiene que romperse el molde, y entonces dar libertad a ciertas cosas. Pero dentro de todas esas libertades que hablábamos, precisamente decíamos que la iglesia tenía que romper moldes donde muchos tenían problemas con la tecnología, tenían problemas con el modelo de iglesia virtual, tenían problemas con las iglesias en línea, tenían problemas con esa situación. Entonces precisamente ahora en este tiempo muchos han sido obligados forzosamente a entrar en esta área. Entonces era algo que decíamos, algo que teníamos que hacer, ¿no? sobre la transmisión, sobre la Biblia en teléfonos, ¿no? Digital. Entonces eran moldes que tenemos que romper, porque estábamos acostumbrados a un sistema de iglesia de templo, ¿no? Estamos apegados, estamos muy arraigados al templo. Hay gente que ahorita tiene problemas en su vida cristiana, en su conflicto en su vida cristiana, porque no puede soltar el templo. Y la verdad es que bíblicamente la iglesia no tuvo templo. O sea, el templo que siempre habla la Biblia es el templo de los judíos, de sacrificios y todas esas cosas. Y la Biblia, pues las primeras iglesias nacieron en casas, todo tiene que ver con casas. Y entonces la iglesia no tuvo templos hasta muchísimos años después de que Jesús murió, los discípulos murieron. Entonces es esa situación. Entonces había que romper moldes. Entonces dentro de lo que hablábamos de romper moldes tenía que ver con pues la iglesia virtual, la iglesia en línea. Tenía que ver con incluso la ofrenda, ¿no? La ofrenda virtual, que a veces también es juzgada o es criticada, pero es una realidad. Lo que hay es una iglesia virtual. Actualmente tiene que manejarse virtualmente, y la tecnología ha sido una gran herramienta para la iglesia en este tiempo. Y lo otro que mencionábamos era el emprendimiento. Entonces creo que estas tres cosas que mencionamos, madurez, el rompimiento de moldes y el emprendimiento, son claves para este tiempo en el que estamos. Entonces no ha pasado mucho tiempo de que empezamos el año, y quiero recordarles que esta palabra fue algo que compartimos a principio del año. Entonces hablábamos de cuando te sueltas, ¿no? Cuando te sueltas para conquistar tu sueño, cuando te sueltas para alcanzar eso que tanto deseas, cuando dejas de ser dependiente de alguien y comienzas a tener iniciativa propia. Y creo mucho que en este tiempo muchas personas tienen que comenzar a orar, a pedirle a Dios que Dios les dé luz para ser emprendedores. Porque precisamente algunos están quedándose sin trabajo, algunos están quedándose sin recursos,
algunos están quedándose sin auxilio por ningún lado. Y entonces, ¿qué necesitas precisamente en un tiempo como esto? Emprender. Necesitas una idea de algún lado, de alguna parte donde puedas tú producir, donde puedas sacar adelante tu situación, donde puedas ayudarte. Entonces aquí donde entra el emprendimiento, donde entra una luz, es decir, a ver, ¿qué puedo hacer en este tiempo? Dios, dame luz. Entonces creo que esta palabra que Dios nos dio de un año de rompimiento, y así ha venido el año como un rompimiento fuerte, creo que es clave. Y creo que es un tiempo para volver a meditar en la palabra que Dios nos habló al principio del año. Y es un tiempo para que podamos reflexionar y podamos pensar en que Dios nos habló. Dios nos habló, Dios nos ha hablado, y también que Dios puede seguirnos hablando acerca de los próximos días y los próximos meses. Y que aunque no haya una seguridad acerca de lo que viene o acerca de lo que va a pasar en los próximos meses o cuándo esto va a terminar finalmente y va a haber un fin total, realmente necesitamos pensar, Señor, ¿qué es lo que ahora quieres que nosotros hagamos en ese tiempo? Ya estamos encarrerados en la iglesia en línea, ya estamos encarrerados en algunas tareas, actividades, comenzamos a emprender, comenzamos a trabajar. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros en los próximos días? Así que pongamos nuestro corazón en el Señor, pongámonos en oración y pidamos a Dios que Dios nos guíe y nos dirige y nos dé luz para los próximos días. Dios les bendiga.